Nicolás, muy buenas tardes. Creo que tiene el micrófono apagado. ¿Se escucha? Sí, ya Ya, estamos. perfecto. Listo. Muy buena tarde para todos y todas quienes nos están visualizando en este momento a través de las diversas redes sociales. Pues damos inicio al presente conversatorio que hemos denominado Los nuevos retos de la amigable composición en tiempos de pandemia. Quien les habla, el suscrito Nicolás Molina, estudiante de Derecho de la Universidad Industrial de Santander. Y el día de hoy, pues tenemos dos invitados muy especiales, dos personas muy preparadas que le apuestan cada día a esto de los mecanismos alternativos de la solución de conflictos. Primero, pues, presentar a Carmela Quiñones, nuestra invitada especial. Carmela Quiñones Macías. Ella es abogada egresada de la Universidad Industrial de Santander, profesional en arbitraje nacional, internacional y amigable composición de la Fundación Liborio Mejía, y ha cursado una especialización en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Muy buena tarde, Carmela. Buenas tardes, muy honrada en que me inviten, pues primero a mi alma mater, sí, yo soy egresada de la universidad hace 3 años, pues salí en el año 2018 y pues espero ilustrarlos un poco en mi experiencia en estos mecanismos alternativos de solución de conflictos que ya pues cada vez se están volviendo menos alternativos y ya están siendo usados pues con una frecuencia o una preferencia notable sobre la jurisdicción ordinaria. Entonces, nada, soy atenta a lo que surja en este conversatorio. También pues agradecida de estar aquí con el doctor Ariel, que fue mi profesor. Sé de las capacidades del doctor Ariel y ahorita pues estamos trabajando de la mano con temas como insolvencia y también lo que es la amigable composición, que es un tema supremamente interesante y pues nada, ya le doy espacio al doctor Ariel para que hable. Muy amable. Muchísimas gracias, Carmela. Doctor Ariel, querido profesor Ariel Rincón Almeida, él es docente de la Universidad Industrial de Santander, lleva pues varios años educándonos a nosotros, a las nuevas generaciones de abogados. Él es abogado, es profesional en literatura, magíster en elaboración de normas jurídicas. Un saludo, profesor Ariel. Nicolás, muy buenas noches ya a usted, doctora Carmela, y a todos los que en este momento nos están escuchando. Pues un agradecimiento muy especial por dedicar parte de su tiempo para tratar de abordar estas diferentes temáticas que hemos venido enmarcando en el concepto de charlas extraprocesales. Y bueno, pues digamos que estas charlas extraprocesales se nos fueron encontrando todas con el tema de la pandemia por efectos de la situación actual que nos tocó vivir, y como bien lo decía la doctora Carmela, lo que eran alternativos dejan de serlo, porque por lo menos durante el tiempo de la pandemia que tuvimos el cierre duro, digamos que la justicia ordinaria no funcionó, pero los mecanismos de solución de conflictos, amigable composición, arbitraje, conciliación, siguieron funcionando, siguieron operando y siguieron dando soluciones jurídicas. Entonces, pues muy contento de que podamos compartir estas vivencias de lo que nos ha pasado durante este año, sobre todo con este mecanismo que ahora vamos a tratar de empezar a dilucidar algunos elementos esenciales. Muchísimas gracias, profesor Ariel. Efectivamente, el tema que nos convoca el día de hoy pues, es una disertación alrededor del mecanismo alternativo de solución de conflictos de la amigable composición. Bien lo establece el artículo 116 superior de nuestra Constitución Política. Existe la posibilidad para que los particulares o los privados puedan en determinados espacios y escenarios tramitar las diferencias y conflictos que pueden llegar a existir. Entonces, debido a ello, la amigable composición y todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos surgen como instrumentos pues, importantes al momento de tramitar las diferencias y poder garantizar el acceso a la justicia y solucionar los problemas que existen entre los asociados. La continuidad en la prestación de los servicios de justicia alternativa, bien lo ha establecido el artículo 10 del decreto 491, estableció la posibilidad de tramitar virtualmente los procesos arbitrales, las conciliaciones extrajudiciales, la amigable composición, los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Digamos, esto un poco tratando de
de permitir esa continuidad y que los procesos que ya venían andando se vinieran desarrollando. Entonces, pues quisiera iniciar preguntándoles cómo ha sido este proceso de adaptación de, digamos, frente a los protocolos de atención virtual que se han tenido que desarrollar, frente a esta transformación que ha tenido, pues no solamente la forma de administrar justicia, de acceder a la justicia, sino en general de enseñar el derecho y pues de vivir en general, que nos ha modificado un poco nuestra vida cotidiana esta situación, esta emergencia sanitaria. Entonces, Carmela, no sé si quisieras iniciar. Bueno, primero que todo voy a hacer como una claridad respecto a la amigable composición. Si bien es cierto, pues la amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, tiene una pequeña particularidad y es que se desprende un poco de la columna vertebral del artículo 116 de la Constitución Política Colombiana, porque el amigable componedor pues no está con funciones jurisdiccionales, sí, simplemente es un mandatario, pero pues ya más adelante tocaremos esa partecita para que pues los que no sepan todavía de esta temática, que muchas veces uno no la profundiza en pregrado, y luego porque así me pasó, yo vine a profundizar fue en la práctica y ya empezando a adentrarme en estos trámites de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Bueno, se tienen que hacer esas claridades para pues evitar confundirlo y diferenciarlo de otros mecanismos de solución de conflictos. Respecto a lo que ha sido el tema de la virtualidad en este periodo de pandemia, la verdad, los centros de conciliación, y lo digo por el centro de conciliación que en estos momentos me encuentro dirigiendo, los invito de antemano, no es por hacer publicidad, pero el centro de conciliación es el Colegio Santanderiano de Abogados, pues el cual el doctor Ariel también está inscrito, sí, como operador en insolvencia y amigable componedor. La virtualidad fue lo que sostuvo el centro de conciliación en pie, sí, cómo ha sido esta nueva alternativa para acceder a la justicia, de mucho voz a voz, de mucha capacitación y de mucha propaganda. A veces esos programas sencillos de hacer publicidad, como es Canvas, cuando una empresa está iniciando o pues cuando la persona no tiene un gran manejo de herramientas tecnológicas, es muy importante a la hora de graficar e ilustrar, ¿sí?, a aquellas personas pues que no tienen los conocimientos extensos o unos conocimientos muy amplios en lo que es la tecnología, ¿sí? Y lo que es realizar publicidad. Entonces, bueno, en el caso particular del Centro de Conciliación, esta pandemia lo que hizo fue acelerar algo que ya se venía solicitando desde hace un tiempo atrás del doctor Ariel, que siempre ha estado pues la parte del litigio y de esos mecanismos de solución de conflictos, pues me dará la razón, sí, en muchos casos lo que hizo fue acelerar un proceso que ya estaba siendo sumamente pedido tanto en la parte del litigio como en la parte de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y bueno, eso sería más o menos lo que pues, se tendría que decir. Ha sido de educar a los, bueno, en el caso de consultorio jurídico en ese momento no sé cómo lo estén manejando, pero en el caso de nuestros clientes hay muchos que son abogados, que no tienen el gran manejo de la tecnología, pues que de pronto tenemos las personas que somos más jóvenes o de mediana edad. Entonces, ese tipo de herramientas gráficas como poner un paso a paso de instructivo. Paso número 1, radique su solicitud en el correo electrónico tal. Paso segundo, realizar transferencia electrónica. Entonces, ese tipo de cosas fue como un inicio, o al principio se vio como una barrera, pero ya después que la gente vio que no tenía que salir de su casa, que no tenía que exponerse ante una situación tan difícil como lo es esta pandemia, empezó a verla como una ventaja y primero como un elemento facilitador, ¿sí? La comunicación es mucho más fácil por correo electrónico, más inmediata. En el tema de las notificaciones, cuando
hay notificación electrónica y pues tienes la dirección de notificación electrónica correcta, pues es mucho más sencillo notificar a la persona y que no pase o no ocurra lo que puede pasar muchas veces con la notificación en físico, que es que la empresa de mensajería o de pronto extravíe el papel, porque una vez nos pasó que no se encuentre la dirección, múltiples cosas que pueden pasar en esa entrega de la notificación física. La notificación electrónica es más rápida, te permite mediante programas de rastreo, de rastreo de correos electrónicos, saber si esa persona abrió el correo electrónico donde le notificas como centro de conciliación y dar, dilucidar, ¿sí?, el ánimo conciliatorio que tiene esa persona. Muchas veces con el solo hecho de abrir un correo y la manera como lo contestas, ya se deja entrever el ánimo conciliatorio de las partes, de la manera que que se dirigen a ti en un correo electrónico. Todo ese tipo de situaciones ya te van permitiendo hacer un análisis previo a la solución del conflicto que se está poniendo, ¿sí? El doctor Ariel, pues, me hallará la razón en ese tipo de situaciones. Entonces, pues, para darle espacio también a que el doctor Ariel nos cuente su experiencia con esos medios, pues hago un abrebocas, sin embargo nos iremos complementando con el doctor, como esto es un conversatorio. Entonces, pues, por el momento, eso es lo que tengo que decir. Bien, pues, Carmela, retomando alguna de sus ideas, y a mí me parece que lo primero o un elemento importante que ha traído esta situación es una actitud educativa. Retomando un poco esa idea que la doctora Carmela desarrolla, yo creo que en efecto esa ha sido una tarea de los operadores jurídicos, de los operadores de sistemas extraprocesales, por llamarlo en un término más amplio, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que uno como conciliador o amigable componedor o árbitro, pues le ha tocado ponerse en una tarea educativa también, en una doble vía, en la de aprender el uso de herramientas tecnológicas y en la de enseñar, ¿cierto? Y en la de ir aprendiendo en la práctica, porque es que uno está en una audiencia y en la vida práctica pues le toca solucionar situaciones muy concretas. Una situación muy concreta y es bastante común es que la persona se conectó y de pronto se desconectó, o que no le llega la señal, no le sirve el micrófono, se le dañó la cámara, la señal no es la mejor. Es decir, ese es el diario vivir, ¿cierto? Entonces, esa tarea de nosotros como operadores de estos mecanismos, yo creo que en efecto esa tarea educativa ha sido fundamental durante todo este periodo de pandemia, en la doble vía de aprender de las herramientas tecnológicas, pero también de enseñar. Y en ese sentido, también comparto la idea del proceso de aceleración. Sí, totalmente de acuerdo. El bichito llamado COVID nos aceleró un proceso necesario en nuestra sociedad y era la incorporación de las nuevas tecnologías al derecho. Yo creo que el derecho estaba demasiado quedado en la incorporación de nuevas tecnologías. Lo sigue estando, pero por lo menos aceleró este proceso. O sea, era que estábamos en un formalismo absurdo, creo yo, que si no veíamos el sellito, el colorcito, el que no sé qué, tráigame el original, tráigame el no sé qué, y veíamos un correo electrónico, entonces era como si nos picara que viéramos este tipo de cosas. Entonces yo sí creo que ese elemento acelerador ha estado ahí presente y comparto esa tesis también. Ahora, la tecnología pues necesariamente nos acerca bastante y también ha hecho posible una mayor cantidad de audiencias. Es decir, las estadísticas han demostrado que con este momento tecnológico ha habido más participación de las personas a las audiencias. Inclusive en rama judicial uno lo está viendo también. Ahora es más fácil llevar los testigos. O sea, antes llevar un testigo era tremendo problema para una audiencia procesal. Ahora es mucho más fácil, porque no es sino mandarle un link y que se conecte. Entonces, la tecnología yo creo que ha sido un elemento que nos ha acercado. Y ahora, aterrizando la amigable composición, comparto con la doctora Carmela esa posición de que el 116 de la Constitución Política no dijo que el amigable componedor era
un administrador de justicia, como sí lo dijo en el caso del conciliador y en el caso del árbitro. En estos dos personajes o en estas dos calidades, básicamente el amigable componedor no resulta estando dentro del aparato jurisdiccional de administrador de justicia, no lo es, ¿cierto? Ahora, pero sí ejerce una función muy específica y es la función de solucionar un conflicto, ¿cierto? Un conflicto que lo soluciona por evento que las partes le delegaron la solución del conflicto en algo que se llama, puede ser en una cláusula de amigable composición o en un contrato donde se pacte la amigable composición, ¿cierto? Entonces ahí, como para hacer ese abrebocas, lo primero por decir es precisamente que constitucionalmente no es un administrador de justicia. Este punto es importante porque en el caso del árbitro y en el caso del conciliador sí son administradores de justicia. El amigable componedor no. El amigable componedor es un mandatario de las partes que le dijeron, oiga, usted resuélvanos este problema que nosotros no fuimos capaces de resolver. Palabra más, palabra menos. Muchísimas gracias, profe. Sí, efectivamente, el amigable componedor es una persona a la cual se le ha depositado un mandato, está en posibilidad de dirimir un conflicto, toma una decisión en virtud de ese mandato que le ha sido otorgado por las partes. Algunos tratadistas indican que la figura de la amigable composición se remonta a la figura del antiguo derecho romano del ex aequo et bono, la cual se basaba en la justicia, especialmente basada en la equidad para la dirimisión de las controversias. Al respecto, pues la brecha digital, como bien sabemos, existe, podría imposibilitar un poco que las personas puedan dirimir sus controversias y solucionar sus conflictos. ¿Cómo puede, digamos, la amigable composición como un mecanismo que hace parte de estos sistemas o mecanismos extraprocesales llegar a más personas para que puedan dirimir sus conflictos, considerando pues que tenemos una brecha digital muy grande en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos hacer para que la amigable composición se popularice, por así decirlo, y pueda ser un instrumento que se pueda reivindicar un poco más por parte de la ciudadanía en general? Carmela, no sé si quieras iniciar. Bueno, entonces ya que me han nombrado como quien hace apertura siempre de estas respuestas. ¿Quieren cambiamos, doctora? No hay ningún problema. No, tranquilo. No. Así está bien por el momento. No, mira, la situación es la siguiente. Todo es de educación, ¿sí? Lo que ha pasado en este momento con la digitalización de la justicia, yo siento que también se puede hacer con este mecanismo alternativo de solución de conflictos. La cuestión es de promoción, porque muchas veces en los mismos centros de conciliación poco manejan este procedimiento, precisamente por lo que, bueno, hay una particularidad en este mecanismo de solución de conflictos, y es que no emite un acta de conciliación, una constancia de imposibilidad de acuerdo, en el caso de los arbitrajes, un laudo de arbitramiento, por lo cual no tienes un recurso o no te permite acceder directamente a la justicia ordinaria, no. Sencillamente es una transacción. Pero ahí hay, como lo mencionaba el doctor Ariel, como hay un mandato, ¿sí? Tampoco es que la amigable composición, a pesar de estar bastante desligada de ese núcleo del artículo 116 de la Constitución Política, no es que si hubo algún error o, por ejemplo, algún vicio del consentimiento o algún error en el mandato que se le otorgó por parte de sus mandantes al mandatario, no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces hay una parte muy interesante, y es que se puede atacar esa transacción que se hizo mediante un proceso de jurisdicción ordinaria por vicios del consentimiento, ¿sí? O por algún incumplimiento en el contrato de mandato, ¿sí? Entonces tampoco es que esté por allá extralimitado, no, simplemente que hay veces que se desconocen
las herramientas, y la cuestión es más de, primero, hacerle propaganda, porque sí hay veces que estos mecanismos alternativos de solución de conflictos son mucho más rápidos, son mucho más ágiles, ¿sí? En comparación a un arbitraje que dura 6 meses, y si las prorrogan entonces otros 6 meses, sería un año, no. Aquí el arbitraje puede tener unas ventajas, arbitraje no, perdón, la amigable composición puede tener unas ventajas en tiempo bastante importantes. Estamos hablando de un mes, ¿sí? Donde se puede solucionar el conflicto y puedes traer gente experta en la materia de la solución del conflicto, ¿sí? Este tipo de herramientas es muy usada, y el doctor Ariel, que es el que tiene la experiencia en este campo, los ingenieros lo usan mucho, ¿sí? Porque les evita una justicia ordinaria, primero, que es paquidérmica, ¿sí? Segundo, que es costosa, aparte que es paquidérmica, es costosa, y bueno, todas las implicaciones y todos los vericuetos que puede tener un proceso ordinario, ¿sí? El arbitraje, es costoso, ¿sí? Depende de la cuantía. Si hay una de las partes que es estatal, pues también tiene unos requerimientos especiales por parte de esa entidad, ¿sí? Tiene mucho más formalismo y es muy apegado al debido proceso, porque por eso es importante entender el artículo 116 cuando se tiene que entender la figura del amigable componedor diferente a los demás mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque a este mecanismo no lo cobija el debido proceso, como si lo cobijan lo que es el arbitraje y lo que es la conciliación, ¿sí? No tiene esa rigidez. En Esos cambio, efectos judiciales, los efectos son los de una exactamente. transacción. Sí. Entonces, se podría mirar y se podría trabajar, y pues eso es lo que pues estamos pensando con el doctor Ariel y pues otro amigable componedor que está suscrito al Centro de Conciliación, del cual en estos momentos funjo como directora, de hacerles ver esa flexibilidad a las partes, sobre todo en temas técnicos, ¿sí? Sí. Claro. Eso es lo que yo pienso. Es muy interesante que el documento que se obtiene en la amigable composición, los que uno ve, se redactan muy a una especie de semejanza a los contratos, como si se establecieran unas obligaciones. Es muy Exacto. interesante diferenciando las Es un providencias contrato. que se obtienen del procedimiento arbitral o de la conciliación extrajudicial. Tal cual. Sí, Exacto. sí. Nicolás, sí, mira, ahí tú mencionabas un punto importante, y es el origen de la amigable composición, ¿cierto? Y nos decía, viene de la época romana, donde se resolvía a través de la equidad. Ese es el punto central de la amigable composición. La solución que surge por mandato legal, en principio, es en equidad. ¿Esto qué significa? Que el amigable componedor, primero que todo, no tiene que ser abogado. Entonces yo puedo nombrar a cualquier ciudadano que yo crea que es idóneo para resolver nuestro conflicto, ¿cierto? ¿Y cómo lo va a resolver? Pues si las partes se quedan calladitas, lo va a resolver en equidad. ¿Qué significa resolver en equidad un conflicto? Significa que va a buscar la solución que le parezca la mejor alternativa para ambas partes, ¿cierto? Eso es claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de equidad entre nosotros, los abogados, eso de una vez nos genera rasquiña, de una vez lo empezamos a ver mal, nos imaginamos que ya nos van a tumbar, nos estafaron, nosotros lo que queremos ver es la ley. Pues no, resulta que la amigable composición tiene esa gran ventaja. Y mire, doctora Carmela puso otro punto sobre el tapete, y es el tema de la justicia ordinaria, lo paquidérmica que es, sobre todo en la contratación estatal. La gran mayoría de obras, ¿por qué quedan paralizadas? O muchas obras públicas, ¿por qué uno ve allá los elefantes blancos? ¿Por qué los ve uno? Pues muchas veces porque a mitad de camino, a mitad de la ejecución del proyecto, ¿qué ocurrió? Pues que las partes se agarraron. ¿Quiénes se agarraron? Contratante y contratista. ¿Por qué? Por lo que sea, porque quedó mal el diseño, porque quedó por acá, que no debía ser por acá, que hubo un mayor valor de obra. Por la situación que sea, las partes se agarraron, pelearon, discutieron, como ocurre en la ejecución de cualquier tipo de contrato, en un contrato de compraventa, en un contrato de leasing, en un contrato de arrendamiento. Esto es normal.
lo más normal es que haya conflictos, porque pues eso somos y los contratos son eso, involucran conflictos. Entonces, en estos contratos estatales, por ejemplo, por eso es tan importante la amigable composición en el contrato estatal, porque es que normalmente, ¿qué ocurre? Que hubo una situación de conflicto y ¿qué es la solución o cuál es la solución que le dan los abogados, tanto de la institución pública como del contratista? No, toca suspender el contrato. Toca suspender a ver si nos ponemos de acuerdo. Y toca suspender y empezamos a suspender, a mirar, a pelear aquí, a llegar acá y terminan liquidando los contratos y las obras a medio hacer. Entonces, la amigable composición en la obra pública es importantísima. Por ejemplo, Japón. Japón ha desarrollado esta figura, pero de una manera impresionante. Ellos no lo llaman amigable composición, sino que hace parte del arbitraje en equidad, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros acá llamamos amigable composición, normalmente en el derecho internacional lo llaman arbitraje en equidad, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, Japón, en las grandes construcciones que hace, pactan el amigable componedor. Y entonces, en la fase 1 de elaboración de una obra pública, que imagínense ustedes que es la primera parte, que es cimentación, bueno, los términos técnicos que sean, dice, bueno, para esto, cualquier conflicto lo va a resolver fulano de tal, y lo nombran desde la cláusula compromisoria, a través del arbitraje en equidad. El árbitro en equidad, fulano de tal, tiene tantos días para resolver. Este señor va a resolver en equidad. Le ponen 4 o 5 reglitas sencillas, de tal punto que surgió el problema, ¿cierto? Llega la parte y dice, mire, señor, surgió este problema por esto. ¿Qué hace ese amigable componedor? Llama a la otra parte, oiga, señores, venga, esto, ¿qué propone usted? No, yo propongo esto, yo propongo lo otro, ¿encontramos un punto en común? No, no hay punto en común, listo, en 2 días yo resuelvo. Y en 2 días les llega con la solución, y la solución se aplica. Y imagínense lo que esto sería si nos lo tomáramos de esta manera a efecto de la obra pública. Pues esto es una maravilla, no se traban las obras, no quedan ahí estancadas en el esperar que resuelvan el recurso del proceso administrativo, y mientras tanto, pues mire que tenemos acá en Bucaramanga, nomás ahí donde antes era Papi Quiero Piña, ahí ese gran monumento, ese gran elefante blanco ahí que terminó en un laudo arbitral y que sigue como elefante blanco ahí paralizado. ¿Por qué? Porque hubo una discusión entre contratistas y Metrolínea, y ahí tenemos una gran cantidad de plata invertida, una empresa pública que le tocó salir a meterse plata porque perdió el laudo arbitral, y la obra ahí y la plata ahí parada. Entonces, yo creo que la amigable composición, entendida como un mecanismo ágil, eficiente, donde primero las partes llegan e intentan un acuerdo. Si no hay acuerdo, el amigable componedor rápidamente dice, yo tomo la decisión. ¿Con base en qué toma la decisión? En la equidad, es decir, la mejor solución para el caso en concreto, ¿cierto? Eso en concreto se llama, perdón, Doc, sigue. No, se llama el arbitraje béisbol, si no estoy mal, esa es la terminología usada, y es bastante útil porque evita también que el juez, en este caso no es el juez, sino que el árbitro caiga en lo que se llama la decisión salomónica. Entonces, que para tener contentas a las dos partes, entonces sencillamente me demoro todo el tiempo que me tenga que demorar para una decisión que tenga medianamente contenta a las dos partes. En esta figura del arbitraje de béisbol, que es lo que el doctor se está refiriendo más específicamente, es lo que, pues, redundando lo que el doctor Ariel dice, pues si usted no le parece y usted no le parece, pues yo voy a buscar una solución que sea la más justa, ¿sí? Y no necesita ser salomónica, sino que hay veces que los problemas, ese tipo de situaciones, ese tipo de problemitas, tienen soluciones gordianas, ¿sí? No sé si ustedes sepan qué es el término, pero es una decisión radical que termine con una disputa, que a veces son, perdónenme la expresión y lo coloquial que voy a hacer, son disputas que se originan en situaciones pendejas, ¿sí? Entonces a veces esas soluciones gordianas, si se corta el nudo gordiano y se resuelve un conflicto que puede durar años,
en un tribunal en una justicia ordinaria, porque recordemos que el arbitraje tiene un recurso y es el de anulación, que es por situaciones de vicios en forma, no de fondo, pero igual, eso lo decide la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ¿sí? Si mal no recuerdo, y en el caso de cuando hay uno de las dos partes, o una de las dos partes es un ente estatal, se va directamente al Consejo de Estado. Ustedes saben lo que se demora en resolver el Consejo de Estado una situación de estas. Entonces, miremosle esa ventaja enorme, ¿sí? Claro, claro, ahí para hacer una puntualidad o precisar algo, y es que la ventaja por lo menos que tenemos con el arbitraje, la ventaja que se tiene con el arbitraje en ese punto del recurso de anulación, es que mientras tanto yo puedo ejecutar el laudo, ¿cierto? O sea, puedo darle cumplimiento al laudo, esa es una gran ventaja. Que esto sí, pues, no es ni pensable en la jurisdicción ordinaria cuando yo tengo una sentencia de primera instancia, pues tengo que esperar a la segunda en el evento de que haya una apelación. Entonces, este punto yo creo que también es importante, la celeridad que nos da la amigable composición, ¿cierto? La idea de que es en equidad, que las partes lo pueden pactar y que realmente soluciona muchos conflictos. No se necesitan ser abogados, lo pueden establecer de acuerdo a la parte técnica, es decir, es un mecanismo muy ágil. ¿Cuál es un poquito cuál es el gran problema de este mecanismo? Que no se conoce, que los abogados no lo conocemos, que no lo hemos estudiado, que no hemos aprovechado las grandes ventajas de este mecanismo de solución de conflictos. O sea, si uno pacta amigable composición, esto es buenísimo porque usted va a resolver un conflicto rápido, lo va a terminar en cuestión de 1 o 2 meses, eso no se demora más la amigable composición. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que nos trae la amigable composición. Bueno, al respecto, pues vale mencionar que la regulación normativa que existe sobre la amigable composición se restringe a los artículos del 59 al 61 de la sección segunda de la ley 1563 de 2012, que establecen pues su ámbito de aplicación, y el artículo 2 de la ley 1742 de 2014, que también desarrolla en parte pues este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Al respecto, pues surge una pregunta por parte de esta moderación, y es si creen ustedes que es necesaria una regulación adicional un poco más extensa. Digamos, nuestro país sufre una hiperinflación normativa constante, pero ¿creen que esta figura es merecedora de una normatividad específica? Carmela, ¿qué opina al respecto? No, precisamente la ventaja de este mecanismo alternativo de solución de conflictos es que escapa a toda la maraña de lo que es el debido proceso, pues con todo respeto, como ya lo veníamos tocando con el doctor Ariel, tanto formalismo muchas veces es lo que deteriora el poder llegar a un acuerdo, ¿sí? Pues es válido en cuestiones de derechos fundamentales, por ejemplo, si estamos hablando del derecho penal, pues sí es necesaria toda la regulación posible porque estamos hablando primero de derechos fundamentales y un derecho que es de última instancia, pero en situaciones que son contractuales y que se podría evitar tanto formalismo, muchas veces y lastimosamente es algo que he visto mucho en el ejercicio de la conciliación y pues en lo que ejerzo como operadora en insolvencia, tantos formalismos y también tanta rigidez daña muchas veces un acuerdo, y pues también a veces los abogados se encargan de dañar posibles y buenos acuerdos. A mí no me parece que deba existir tanta regulación, porque precisamente es eso lo que lo hace tan único y tan atractivo y diferenciado de los demás mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿sí? Si estamos hablando de una cuota de alimentos, pues perfectamente cabe el mecanismo de la conciliación, ¿sí? Pero en ese tipo de situaciones y en ese tipo de controversias, que muchas veces son cuestiones muy técnicas, ¿sí? Cuestiones que son más científicas que derecho, y que debería ser más bien una persona de la misma profesión o que sepa esa ciencia,
la que deba resolver esos conflictos. A mí no me parece que ya el derecho tenga que entrar, o bueno, la legislación como tal, porque recordemos que muchas veces los que hacen las leyes no son abogados tampoco, sino que, o sea, son personas, bueno, son políticos y muchas veces así tengan bastantes asesores, no, regular a veces una situación entorpece, ¿sí? Hay veces que es mejor recurrir a la costumbre que tengan esos profesionales o eso, o por lo menos los gremios de comerciantes. Es más útil porque pues entre estos gremios se entienden más. A mí no me parece la verdad, pero pues el doctor Ariel continuará Sí, con esta idea. Gracias, y pues, gracias. Gracias. doctora, yo comparto también su opinión, yo soy del mismo criterio. A mí me parece que si es una figura flexible, si es una figura que lo que busca es la celeridad, ¿cierto? Lo que busca es que las partes solucionen el conflicto y que este amigable componedor lo pueda hacer en equidad, pues mal haríamos nosotros en entrar a normatizar y a regular o a hipernormatizar algo. Mire, una de las grandes críticas que se le hace al arbitraje, por ejemplo, es que se procesalizó demasiado. El arbitraje se nos volvió un procedimiento, entonces ahora para hablar de arbitraje le toca uno ser experto en derecho procesal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo volvimos un proceso y a mí me parece que eso es un error. Eso es un error porque precisamente estas son figuras pensadas más para solucionar el conflicto, más desde lo sustancial, llámese equidad en la amigable composición, ¿cierto? Que de otra forma. Entonces yo creo que la regulación que contiene nuestro estatuto arbitral, la 1563, que básicamente le deja la amigable composición 3, 4 articulitos, no son más, son 3 artículos, pues yo creo que son suficientes. Básicamente lo que está dando son los parámetros generales. Usted haga la solicitud, si ustedes no dicen si el arbitraje es en equidad o no, pues entonces será en equidad, dice si va a ser un número único o plural de amigables componedores, si nada dice, será único, ¿cierto? Entonces, así, son unas normas supletivas que básicamente lo que quieren es entrar a decir qué pasa si las partes callan. Entonces, son normas de derecho supletivo principal, casi que como lo llaman en otros escenarios del soft law, ¿cierto? Casi que normas que invitan es a hacer, más que mandatos o imperativos. Entonces, yo creo, Nicolás, lo mismo que la doctora Carmela, yo no creo que sea necesario una mayor regulación de la figura. Me parece que así está. Y bueno, y ya los centros de amigable composición internamente tienen la facultad de regularla, ¿cierto? Ese es otro punto importante. Ellos sí tienen la facultad de regularla. Y uno mira esas regulaciones y realmente también son muy sencillas. Básicamente la estructura procedimental es, se hacen 2 reuniones. Una primera reunión para ver si las partes se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, una segunda reunión y en esa segunda reunión el amigable componedor toma una decisión. Entonces, aquí en la amigable composición no estamos hablando de testimonios, no estamos hablando de prueba documental, no estamos hablando de interrogatorios de parte, no estamos hablando de que yo le llevo un testigo para que bajo gravedad de juramento me diga algo, no, no, no. Aquí lo que hacemos es entrevistas, el amigable componedor va a verificar si para solucionar el conflicto necesita entrevistarse con alguien, con alguna de las partes. Aquí no hay inspección judicial, no hay ninguno de estos medios probatorios porque no es procesal, no es procesal. Y yo creo que así se debe mantener, porque lo que busca la figura es que los conflictos sean resueltos por quien tiene la capacidad técnica para poderlos resolver. Si la capacidad técnica para resolver el conflicto la tiene un abogado, bienvenido. Pero si no, pues es un ingeniero, si no, va a ser entonces un experto en arte. Imagínense ustedes un problema de un contrato, ¿cierto? De un contrato de una obra artística, hombre, y estamos hablando de la valoración, pues ¿quién es el llamado a resolver un conflicto? Pues tiene que ser un artista, un curador de arte, experto. Entonces, básicamente esa es un poquito la lógica de esta figura. No, muchísimas gracias a ambos. Daremos paso pues entonces a las preguntas del público. Se ha desarrollado una pregunta por parte del chat de Facebook, en el comentario dice lo siguiente. Verónica Rincón nos pregunta, buenas, una pregunta. Si bien este es un mecanismo de solución de conflictos que opera desde hace años,
por la pandemia, ¿cómo se ha visto incrementado el uso de este mecanismo? Digamos, en virtud o razón a la pandemia. ¿Cómo se ha visto incrementado? Es la pregunta que nos hace Verónica Rincón. Bueno, pues en estricto sentido no tengo acá estadísticas para decir un incremento del tanto por ciento del número de casos. Desde mi percepción, pues ahora tenemos más casos. O sea, antes no, ahora tenemos más. Pero yo creo que no sé el incremento estadístico, vuelvo y les digo, pero se ven más. Y otro elemento que también uno percibe en la vida práctica es la asistencia. Es que este elemento de la asistencia es fundamental para estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿cierto? Porque es que la asistencia de las partes es lo que legitima la operatividad del sistema, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, lo que sí se percibe, pero de una manera muy fuerte, es que ahora la gente sí asiste a las citas que les ponemos. Antes, para tratar de convocar, de hacer una audiencia, imaginemos las famosas multiaudiencias, doctora Carmela, que le toca lidiar con las de insolvencia, que en una sola audiencia toca reunir 15 personas, ¿cierto? Sí. Imaginémonos lo que eran esas audiencias presenciales o lo que son esas audiencias presenciales. No, eso es terrible porque primero imagínense el escenario para atender toda esa cantidad de gente. Y lo segundo, la costumbre de suspender y de no puedo ir y de esto. Mientras que ahora con estos medios tecnológicos uno hace las audiencias y está reunidas con las 15 personas y lo importante es que se asiste. Entonces, yo percibo que ha habido un incremento en la utilización de la figura, pero sobre todo lo que más percibe uno es la participación. La gente ya no tiene la excusa de no poder ir. Claro, al principio apenas arrancaba la pandemia, la principal excusa es que yo no tengo cómo conectarme. Esa era la principal excusa que le sacaban a uno, porque uno dice, no, pero no se preocupe, yo le pongo acá, hacemos la audiencia a través del teléfono, hacemos una llamada telefónica y hacemos la audiencia a través del teléfono. Ya está. Entonces la gente dice, no, sí, yo como que sí me conecto. Entonces, realmente ya no es tan complicado este tema y me parece que se ha beneficiado en que hay más asistencia y menos aplazamientos. Eso sí, muchísimo menos aplazamientos de todo tipo de audiencias. Sí. No, pues al respecto, precisamente las estadísticas respaldan un poco esa posición, profe. Según el SICAC, el Sistema de Información de la Conciliación del Ministerio de Justicia, el año pasado se solicitaron más de 11 solicitudes de amigable composición. Amigable composición entre particulares y el Estado el año pasado se desarrollaron más de 11 y en lo que va transcurrido este año ya van 2 solicitudes. Entonces, al parecer, la amigable composición es una figura que sí se está empezando a usar un poco más y pues las estadísticas respaldan esa afirmación. Bueno, pero me imagino que esa estadística no será nacional, supongo que es de algún centro en específico. Estas estadísticas son específicas del Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es el único que ha reportado las amigables composiciones que lleva. Por efecto de la obligatoriedad del reporte, sí, ya. Sí, claro, porque no, acá se han adelantado. Sí. Pero pues considerando que existen varias cámaras de comercio en todo el país y existen más y los demás centros, ¿no? En más de 87 municipios, sí, efectivamente, pues el objetivo es que estos mecanismos alternativos de solución de conflictos no entren pues a reemplazar o a derogar la administración de justicia estatal, la jurisdicción del Estado, pero sí facilitan la tramitación de las controversias y dirimir los conflictos que se suscitan usualmente entre nosotros los ciudadanos en la cotidianidad. Pues por el momento no hay más preguntas del chat. No creo, Nicolás, que por ahí Mónica González está preguntando sobre si se puede evidenciar satisfacción por parte de los usuarios de este mecanismo, ¿cierto? Satisfacción. Entonces, sí, mira, yo te contesto que sí. La cosa cambia en estos mecanismos porque cuando usted busca una solución en equidad, usted le está buscando una solución al conflicto medianamente que satisfaga la solución del conflicto. Cuando uno se va a rama judicial o el mismo arbitraje, ¿cierto? Usted lo que está diciendo es quién tiene la razón.
Acá en la amigable composición, usted busca la solución del conflicto. En la rama jurisdiccional y en el mismo arbitraje, porque lo volvimos jurisdiccional, ¿cierto? Usted va a decir quién gana y quién pierde. Entonces, mire que la cosa cambia tangencialmente y cambia de una manera radical. Entonces, sí, lo que yo percibo, sí es una mayor satisfacción de los usuarios, porque entienden que salieron con una solución, Mientras que en lo otro no es salir con una solución, es salir con que yo gané o yo perdí. Es diferente la lógica con la que se aborda el conflicto en uno y otro lado. No sé, doctora Carmela, ¿qué otra opinión tenga? No, pues por el momento, no, yo respeto muchísimo la opinión que en este momento tiene el doctor Ariel, quien ha tenido pues más experiencia con este mecanismo de solución de conflictos. Sí, es un mecanismo que necesita más promoción, como ya les venía comentando, es un mecanismo que poco, tal vez por el mismo desconocimiento, o sea, no sé si pase en otros centros de conciliación, pero en lo que es aquí como el terruño, la región, no hay muchos amigables componedores en los centros de conciliación. Eso es una carencia, sí, y eso refleja también el desconocimiento de este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Por lo tanto, la gente no lo usa. O sea, si no sabes que existe algo, ¿cómo vas a saber tan siquiera que lo necesitas? Tan siquiera que esa va a ser una gran solución a un problema que tienes, ¿sí? Entonces, la cuestión es más de promoción, de hacerle saber a las personas que existen. De hecho, pues el Colegio Santanderiano de Abogados está promocionando este mecanismo de solución de conflictos, muy técnico, sin embargo, también más accesible a las personas, los costos no son tan elevados como un arbitraje, ¿sí? Es más económico, sí, que un arbitraje elevado, o sea, de una cuantía, de mayor cuantía, estaríamos hablando como unos 60 millones de pesos en honorarios, sí, para cada árbitro. Acá para el amigable componedor se estaría cancelando, si no estoy mal, ahorita reviso el reglamento del centro de conciliación, un salario mínimo cuando es una mínima cuantía, 2 salarios mínimos cuando ya la cuantía va ascendiendo. Entonces hay que mirarlo también por ese lado, ¿sí? Es falta de promoción, la verdad, es desconocimiento en la región, sí, por lo menos mira el SICAC, el reflejo que tiene, solamente en Bogotá se han reportado estos casos y en la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá pues nos lleva años luz a las regiones, pero es precisamente por la falta de promoción que tiene este mecanismo en la parte regional, ¿sí? Porque en lo regional lastimosamente muchas veces nos limitamos, ¿sí? Sencillamente lo que diga el tribunal y ya, pero no, hay que ser inquietos, y no solamente en la parte intelectual, también en la parte del ejercicio, ¿sí? Que es muy importante. Es una invitación enorme, pues, a ustedes que están y a los que nos están viendo por Facebook, a que pues empiecen a inquietarse por estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, no solamente el arbitraje, no solamente lo que es eso, la conciliación, sino también este tipo de mecanismos cuando son sobre todo situaciones tan técnicas como por lo menos la medicina o las ingenierías. Entonces es una invitación a ser interdisciplinarios porque el abogado también tiene una peculiaridad y es que es muchas veces limitado a su ciencia, ¿sí? Limitado a su oficio, pero él no ve que necesita también de otras profesiones para entender lo que está defendiendo o de otras profesiones para ampliar su espectro a la hora de dar una solución a un caso. Entonces, lo chévere de la amigable composición también es que nos hace ver las situaciones desde una perspectiva de una ciencia, ¿sí? Entonces, es también esa la invitación. Muchísimas gracias, Carmela. Pues por el momento no hay más preguntas por parte del público y de la audiencia en el chat. Nicolás, yo no sé cuál chat está mirando usted. Debe ser que está mirando otro. Yo veo acá otra pregunta. No, el de Facebook no. No, el de acá, el del streaming, veo que sí, Diana hace otra pregunta, la tiene por ahí.
la voy a leer. Gracias, profe, porque no aparece. Ya apareció acá, profe. Bueno. Ella nos dice, buenas noches, unas preguntas para los ponentes. ¿La amigable composición en sentido estricto es un trámite pecuniario? ¿Y cómo opera la amigable composición desde el plano internacional? Y pues otra tercera pregunta, ¿cualquier persona natural podría ser un amigable componedor? Mira, pues, no sé, doctora Carmela, ¿usted decide si arranca o arranco? No sé. No le estamos escuchando en este momento. Uy, qué vergüenza tan infinita, en vivo y en enmudecida. Bueno, el caso es el siguiente, pues yo arrancaría con unos requisitos para ser amigable componedor visto desde el reglamento interno que tiene el Centro de Conciliación. Ya en la parte internacional le cedo el uso de la palabra al doctor Ariel, porque pues al César lo que es del César, el doctor es experto en ese tema. Y bueno, sobre los requisitos para ser amigable componedor, se necesita ser pues ciudadano en ejercicio, obviamente mayor de 18 años, ser profesional debidamente titulado e inscrito cuando se trate de profesiones liberales. Remitámonos al Código de Comercio, pues cuando hablamos de una profesión liberal, sí, hablemos de una ingeniería, hablemos de una medicina, hablemos de una biología, sí, esos son profesiones liberales. Para darles un ejemplo, no registrar antecedentes fiscales, penales ni disciplinarios y acreditar conocimiento y o experiencia en técnicas de negociación, uso y aplicación de la amigable composición. ¿Sí? Esos son básicamente los requisitos que tiene, esas órdenes son impartidas desde el Ministerio de Justicia y por lo tanto deben seguirla, eso sí deben tener como ese lineamiento todos los centros de conciliación. Entonces, por esa parte yo aclaro, ¿sí? No sé si le haya quedado resuelta la pregunta a la estudiante o pues no sé si es estudiante o en qué calidad se desempeña. Y pues le doy el uso de la palabra ya al doctor Ariel para que... Bueno, pues mire, en el derecho internacional, digamos que la figura de la amigable composición no se conoce como la conocemos nosotros. Lo que hay en el derecho internacional lo han denominado, cada país le da un nombre diferente, pero básicamente es arbitraje en equidad. O sea, a lo que nosotros llamamos amigable composición en el derecho internacional normalmente lo denominan arbitraje en equidad. Pasa lo mismo que pues de pronto es una cultura jurídica nuestra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nosotros acá llamamos conciliación a lo que hacemos como conciliación extraprocesal o conciliación en general, ¿cierto? En otros países no lo llaman conciliación, sino lo llaman mediación, ¿cierto? Entonces, yo soy conciliador en Colombia y alguien va a decir, no, yo soy mediador, pero él está en Buenos Aires, está en Argentina. Ah, pues, hacemos lo mismo, ¿cierto? Pues él se llama mediador, yo me llamo conciliador, él más o menos lo mismo. Pero, pues acá en Colombia, como también nos gusta crear más instituciones, entonces ya nos empezamos a inventar la mediación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay ya a dos personajes se les llaman mediadores. En el proceso penal, ¿cierto? Del sistema acusatorio, resulta que hay una figurita y es que el fiscal puede delegar en un mediador, ¿cierto? Que el conflicto penal, es decir, la denuncia penal querellable, vayan y la resuelvan ante un mediador. El mediador construye una solución, esa solución se la manda al fiscal y el fiscal, dependiendo de la etapa en la que esté el proceso, si ya está en juicio, pues le toca ponérselo de conocimiento al juez y si no, toma la decisión de aprobar o improbar la mediación. Entonces, mire que nos inventamos una figura y lo llamamos a ese personaje mediador, pero nada tiene que ver con el mediador de Argentina, por ejemplo. Y el mediador también lo llamamos en el trámite de recuperación empresarial, en el PRES, insolvencia para empresas, pero que se hace ante las cámaras de comercio. En ese trámite de insolvencia empresarial, en el PRES, a la persona que dirige ese trámite se le llama mediador, ¿cierto? Entonces, el tema de la amigable composición es que nosotros nos inventamos también esa figura y la derivamos de lo que el arbitraje internacional conocen, o en el ámbito internacional conocen como el arbitraje en equidad, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el tema y por eso a veces uno queda medio despistado, pero no, en realidad es un tema de que nosotros pues creamos instituciones
a partir de lo que otras personas llaman de una manera diferente. Y finalmente, que si es un tema pecuniario, yo entiendo la pregunta en el sentido de que si tiene costos. Entonces, sí, si usted concurre a adelantar un trámite de amigable composición ante un centro privado, sí va a tener unos costos, pero unos costos, como la doctora Carmela Carlos acaba de mencionar, pues son unos costos realmente mínimos en comparación con lo que le puede valer a usted. Nomás lleve ese litigio a la rama judicial a ver cuánto le vale. Entonces, yo creo que si la pregunta es por el tema económico de que si cuesta o no, sí, ¿cierto? Pero lo que pasa es que uno a veces cuando inicia un proceso en rama judicial no le saca los costos reales, ¿no? Uno cree que es que no vale porque yo pongo la demanda y ya, no, pero los costos que eso tiene es diferente. Lo que pasa es que muchos son indirectos y no los notamos. Entonces, me genera una duda, profe. ¿Podría decirse entonces que la amigable composición a través del arbitraje en equidad extranjero requeriría exequatur o validación para que preste mérito ejecutivo en nuestro país? Sí, claro, porque usted allá lo que tiene es un laudo arbitral. Usted lo que tiene en el derecho internacional es un laudo. Sí, claro que sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues ha transcurrido ya casi una hora. Sí. Por el público, pues aquí actualizando esto, no hay más preguntas. Entonces, pues no sé si por parte de nuestros invitados quisieran exponer alguna cuestión adicional respecto a la amigable composición y los retos que tiene este mecanismo, pues de cara al futuro que nos depara. Sí, no, yo finalmente para terminar me gustaría pues primero que todo el agradecimiento a la doctora Carmela por habernos acompañado en estas charlas extraprocesales y finalmente esta tareita que estamos haciendo, esta tarea que estamos haciendo desde la universidad, que estamos haciendo desde los centros, que estamos haciendo como operadores, creo yo que es el primer paso para divulgar más estas figuras que hay que hacerlo. O sea, el gran problema que tiene la amigable composición es el desconocimiento total de la figura de la amigable composición. Y en esto siempre traigo a colación una vez que estábamos con otra empresa negociando un contrato. Entonces, en la cláusula que ellos tenían decía, si se presenta algún conflicto, entonces se va a resolver por la conciliación, la amigable composición, y yo me quedé, bueno, tenía un listado. Y entonces yo leí la cláusula y digo, oiga, pero esta cláusula hay que mejorarla. Y yo, no, ¿por qué? Yo le dije, porque es que estamos nombrando amigable composición, estamos alegando conciliación y hay momentos en que son dos cosas diferentes. Entonces, mejoremos la cláusula y si vamos a pactar amigable composición, digamos quién va a ser el amigable componedor o cuántos, pongamos las reglas de la amigable composición. Entonces, claro, el abogado se quedó, apenas me miraba y él me decía, no, pero doctor, es que amigable composición es que entre nosotros, como si fuéramos amigos, resolvemos el problema. Entonces yo le decía, pues doctor, me gustaría que así resolviéramos todos los problemas como amigos, pero si pactamos amigable composición, eso es una cosa totalmente diferente. Entonces, ese cuentico lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido con esta figura es que infortunadamente no se ha divulgado, no la conocemos mucho, y lo que queremos hacer precisamente con todo esto es salir adelante y divulgarla y seguirla promoviendo. Muchísimas gracias, profesor Ariel. Carmela, pues unas palabras de despedida a la audiencia. No, pues primero vuelvo a reiterar, agradezco la invitación que me han hecho, me siento más que honrada pues por ser egresada de esta ilustre facultad, sí, no es por echar cepillo, pero yo sé que tenemos mucha calidad, tanto entre egresados, lo hablo por mí, por el doctor Ariel, que también es egresado pues de esta facultad, y para que ustedes como estudiantes en este momento, uno en ese momento en que están ustedes, pues no tiene como mucha claridad de muchas situaciones, pero empiecen a formarse en situaciones o en cosas que, o en ramas o temáticas que poco sean tratadas, ¿sí? O que sean poco comunes, porque hay muchas veces es donde se encuentra las soluciones a problemas, como les decía al inicio, que hay que eliminar con decisiones, si bien no pues que atropellen ni nada,
pero sí con decisiones ágiles y contundentes, y muchas veces eso se ve estudiando temáticas como esta, que es la amigable composición. En pregrado uno no profundiza mucho sobre estos tipos. No sé, con el doctor Ariel, no sé, doctor, ¿usted es ahorita profesor de extraprocesales? Sí, señora. Sí, Bueno, no. No. En mis épocas era totalmente diferente. Entonces, pero sí aprovechen al doctor Ariel, que él ha sido secretario de tribunal, es, eh, es operador en insolvencia, tiene mucho conocimiento en estos tipos de mecanismos alternativos de solución de conflictos. No todo está en el litigio, por favor eviten el litigio lo máximo posible, se los dice una abogada conciliadora, y evítenlo. Y nada, agradecida totalmente, y espero que pues hayan quedado por lo menos con unas bases importantes de lo que es esta figura, que es muy interesante y muy chévere de trabajar. Claro que sí, ha sido pues un espacio muy ameno, muy especial, y pues nada, el objetivo es que algún día todos estos sistemas extraprocesales y estos mecanismos alternativos de solución de conflictos sean muy populares y tengamos que evitar acudir con la frecuencia que acudimos a la jurisdicción ordinaria. Entonces, muchísimas gracias, Carmela, muchísimas gracias, profe. Profe, le corresponde cerrar el espacio, entonces pues por favor, no sé si alguna cosa final. Bueno, no, pues un agradecimiento a todos. Nicolás, muchas gracias por esa moderación. Doctora Carmela, reitero nuevamente mi agradecimiento a todas las personas que nos escuchan o que nos ven en estos momentos. Pues también un agradecimiento por hacer parte de esto, de esta promoción. Y para informarles pues que nosotros continuamos con esta tareita que las llamamos charlas extraprocesales. Las hacemos en compañía con todos nuestros estudiantes. De hecho, doctora Carmela, este es un ejercicio de la clase. Que estamos haciendo en este momento hace parte de la asignatura de sistemas extraprocesales, y en parte es cómo llevamos la academia, cómo la sacamos del aula y la metemos a la realidad, ¿cierto? Y empezamos a tener un diálogo entre la teoría y la práctica. No, pues, profe, yo pues le digo profe porque usted fue mi profe, ¿no? Entonces, sí, el respeto, ¿no? No, profe, yo le digo una cosa: si alguna vez quieren los estudiantes observar cómo se manejan este tipo de mecanismos alternativos de solución de conflictos, programamos una visita. Ahorita pues estamos manejando lo que son audiencias mixtas y audiencias virtuales. Les permitiría no participar, pero sí en calidad de espectadores, pues mirar cómo se maneja este tipo de mecanismos de solución de conflictos. Sería muy chévere porque muchas veces ustedes saben de teoría muchísimo, y yo admiro al estudiante Luis por la memoria que tiene. Pues no fue mi cualidad precisamente, pero sí muchos de mis compañeros la tenían y ush, ¿sí? Pero cuando llegan a la hora de la práctica, eso es sudor y lágrimas allá en ese escenario. Entonces yo les invito a que si se van a empezar a desenvolver en este tipo de marcos y en este tipo de mecanismos de solución de conflictos, pues vayan aprendiendo poco a poco, no les dé miedo. Uno aprende muchas veces en la arena jurídica, y las puertas del Colegio Santanderiano de Abogados están siempre abiertas para todo aquel que quiera aprender o dilucidar cómo es el trámite de estos mecanismos de solución de conflictos. Muchas gracias. Perfecto, doctora, muchas gracias a usted, y no crea que no le voy a aceptar la invitación que nos acaba de hacer, y ya miraremos entonces en el próximo semestre cómo podemos hacer una práctica, alguna cosa podemos hacer para seguir vinculando y continuar con este esfuerzo de unir teoría y práctica, que es lo más importante. Nicolás, muchas gracias, y a todos muchas gracias por su participación.